Bienvenidos a nuestro canal de Atlántico Formación. Hoy vamos a ver cómo se resuelve ese ejercicio que tanto nos quedamos pensando en el examen a la hora de resolverlo. El calcular dos demoras que son tomadas a diferentes horas. Hasta ahora habíamos visto cómo trazábamos dos demoras tomadas a la misma hora. Si tienen dudas de cómo hacerlo, les dejo el enlace aquí arriba para que vean cómo se calcula una demora verdadera a partir de una demora de aguja o de una marcación. Las demoras de aguja y las marcaciones tenemos que transformarlas a demoras verdaderas, ya que en la carta solo trazamos verdades. Pero ¿qué pasa cuando tenemos dos demoras no simultáneas? Es decir, dos demoras que han sido tomadas a diferentes horas. Pongamos, por ejemplo, una tomada a las 10 y la otra a las 10:30. Siempre vamos a seguir 4 pasos. Aprendiéndonos estos 4 pasos, vamos a poder resolver los ejercicios de una forma muy fácil. El primero de todos es calcular las demoras verdaderas y luego trazarlas en la carta. Si nos dan una demora de aguja, utilizaremos la fórmula de demora verdadera igual a demora de aguja más corrección total. Previamente habremos calculado la corrección total. Y si nos da una marcación, vamos a calcularla con la ecuación de demora verdadera igual a rumbo verdadero más marcación. Recuerden que cuando las marcaciones son a estribor son positivas y cuando son a babor son negativas. Segundo paso es trazar el rumbo desde el primer faro. En el caso de que hayamos tomado las demoras desde dos faros diferentes, siempre vamos a trazar ese rumbo en el faro que hayamos tomado la primera demora. El rumbo que vamos a trazar será el de superficie si hay viento, que es el rumbo verdadero más el abatimiento, y en el caso de que no haya viento, el rumbo verdadero, que será el rumbo de aguja más la corrección total. El tercer paso es calcular la distancia que hemos navegado entre las dos demoras y la trazaremos en el rumbo. Para calcular la distancia, recuerden que es la velocidad por el tiempo. ¿Qué tiempo vamos a utilizar? Pues el tiempo que tomamos en la segunda demora menos el tiempo tomado en la primera demora. Es decir, si la primera demora la tomamos a las 10 y la segunda a las 10:30, el tiempo que vamos a utilizar en la ecuación de la distancia va a ser 30 minutos. Recuerden que al meterlo en la calculadora hay que poner 0 horas 30 minutos para que el resultado nos dé correcto. Multiplicamos por la velocidad del buque, que normalmente nos la da el ejercicio, y obtenemos esa distancia. Pues esa distancia la trazaremos sobre el rumbo que hemos marcado. Y el cuarto paso será de realizar una paralela de la primera demora al punto donde hemos marcado la distancia que hemos navegado. Esa paralela, junto con la segunda demora, se van a cortar en un punto, pues justamente ese punto va a ser la situación en la que nos encontremos. Veámoslo con un ejemplo. Bueno, hemos dicho que el primer paso siempre es calcular las demoras verdaderas y trazarlas, bien haciendo uso de la fórmula con la demora de aguja con la marcación. Pues aquí tenemos marcadas esas dos demoras. Si no recuerdan cómo trazar las dos demoras, les dejo el enlace aquí arriba y así pueden comprobarlo y verlo paso por paso. El segundo paso será trazar el rumbo desde el primer faro. Si estamos en zona de viento, trazaremos el rumbo de superficie, mientras que si no hay viento, el rumbo verdadero. El tercer paso dijimos que era calcular la distancia que hemos navegado entre las dos demoras, con el tiempo que hay entre ellas. Es decir, si esta fue a las 10 y 10:30, lo que habíamos dicho, el tiempo va a ser 10:30 menos 10, 30 minutos. Por tanto, la velocidad por los 30 minutos nos dará la distancia. Esa distancia la vamos a medir con el compás en la escala de la latitud y la llevaremos desde el faro hasta donde corte con nuestro rumbo. Marcamos la distancia y realizamos el cuarto paso, es decir, trazar la paralela de la primera demora hasta donde hemos marcado que acaba la distancia que hemos navegado. ¿Cómo hacemos la paralela? Pues ponemos la escuadra o el cartabón en la primera demora y perpendicular a ella vamos a colocar la regla. Y trasladaremos en la escuadra o el cartabón hasta este punto, que es donde hemos marcado la distancia. Y ahí marcamos la paralela, que se puede ver con líneas de puntos. Vemos que donde se corta la paralela con la segunda demora va a ser la situación del buque. Cuando nosotros trazamos el rumbo desde el faro, aunque les corten en tierra, no se preocupen, porque nosotros realmente no estamos navegando en el faro. Lo que estamos haciendo es que el faro navegue
en lugar de nosotros. Es como si nosotros nos quedáramos estáticos y hacemos que el faro navegue, ya que sabemos cuál es su situación exacta. Realmente nosotros estamos navegando al rumbo 90 grados en este punto. Cuando íbamos a las 10, estaríamos cortando en esta situación, seguimos navegando y a las 10:30 estaríamos en esta. ¿Qué pasa si nosotros cambiamos de rumbo entre una demora y otra? Pues los pasos son los mismos. Lo primero, calcular las dos demoras y las trazamos. El segundo paso, calcular nuestro rumbo con la distancia que hemos navegado. En este caso utilizaremos como tiempo la hora a la que se tomó la primera demora y la hora a la que se hizo el cambio de rumbo. Trazamos el rumbo y marcamos esa distancia que hemos navegado a ese rumbo. El tercer paso será calcular el segundo rumbo al que estamos navegando y con él la distancia que hemos navegado. ¿Cómo calculamos el tiempo para calcular la distancia? Pues entre el tiempo de la segunda demora y la hora a la que se hizo el cambio de rumbo. El rumbo que hemos obtenido lo trazamos desde el extremo de la distancia que habíamos marcado anteriormente. Y la distancia que hemos navegado, pinchamos desde el extremo de la primera distancia y marcamos en el segundo rumbo. Finalmente nos queda hacer la paralela de llevar la primera demora a ese punto. El punto donde se corten ambas demoras, es decir, la paralela y la demora 2, va a ser la situación de nuestro barco. Y así de sencillo es calcular y trazar dos demoras a diferentes horas. Haremos ejercicios tanto de demoras simultáneas y demoras no simultáneas, incluido con cambio de rumbo. Pero por ahora, si te ha servido el vídeo para resolver tus ejercicios, no te olvides de darle me gusta al vídeo y suscribirte a nuestro canal para que te llegue semanalmente el aviso de los vídeos que vayamos subiendo. Hasta la próxima semana.